Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar con la lección 7C que se titula What Happened. Soy Maribel Jiménez Monjaraz y hoy es 4 de mayo del 2020. Vamos a empezar con la presentación para que ustedes puedan ver los detalles de esta lección. Bueno, como ustedes pueden observar, estamos en la tercera lección de esta unidad 7 y vamos a comenzar con la lectura que está en la página 92 de su libro. Esa lectura se titula What Happened? Dave Stone, a Young Hero, Melford News, Sunday, April. Si se dan cuenta, es como la captura de un periódico. Lo que vamos a leer, después tener algunos ejercicios de lectura de comprensión. Bueno, tenemos Dave Stone, a young hero. 14-year-old Dave Stone is not only the swimming champion of Melford, but also a local hero. Why? He saved his best friend's life. What happened 3 days ago? Well, Colin and I went fishing on Melford Lake in the afternoon. Colin had a new underwater camera and wanted to take pictures. He saw a big fish, so he put the camera in the water. Then the boat suddenly overturned. Did you jump in the water? No, we didn't really jump. We both fell. I was worried about Colin because he can't swim. Really? And what did you do? I grabbed him and swam to a small island in the middle of the lake. Luckily, we were near the island. Did you stay there during the night? Yes, we did. Our mobiles were wet, so there was no way to call parents. It was dark, scary, cold, and we were hungry. Colin slept for 2 or 3 hours, but I didn't sleep at all. How did you return home? The next morning, a fisherman found us and took us home. We were very lucky. Bueno, como podemos ver aquí, es la historia de un pequeño héroe, de un héroe muy joven, Dave Stone. He was with his friend. They were trying to take pictures, but then the boat overturned. They fell. Dave rescued Colin, and someone else, a fisherman, helped them to return home. Bueno, la actividad que ustedes tienen que hacer es identificar de las fotografías que tienen a un ladito cuál de estas sí explica qué fue lo que pasó. En este caso podemos ver que la letra A no es porque no estaban pescando, fueron a tomar fotografías. La letra B sí es porque Dave rescató a Colin. La letra C no es porque no los rescató el pescador, the fisherman. Y la letra D sí es porque estuvieron en la isla hasta que el pescador, fisherman, rescued them. Ahora, we have some questions that are related to the story. So what you are going to do in your textbook is to look the answers for the sentences or for the questions you got there. La primera es, why is Dave Stone a local hero? ¿Por qué es un héroe local? Number 2, where were the boys 3 days ago? Number 3, what did Colin want to do? ¿Qué quería hacer Colin? Number 4, why was Dave worried? Number 5, how did Dave say Colin? Number 6, did the boys sleep during the night? Number 7, who helped them return home? Bueno, en la clase en vivo nosotros podremos responder esas preguntas utilizando la lectura anterior.
En este caso, por ejemplo, la respuesta de la número 1, que es Why is Dave Stone a local hero? Is because he rescued his friend. The next activity that you have or that you are going to answer is to find the past simple of the verbs below. Si ustedes recordarán, veíamos la clase pasada que teníamos verbos regulares e irregulares. Bueno, todos los verbos que ustedes encuentran aquí son verbos irregulares. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar esos verbos irregulares en nuestra lectura. Si ustedes se dan cuenta, tenemos, por ejemplo, el verbo fall, ¿ok? Ese es un verbo que ustedes van a poder encontrar en la lectura. Entonces, ahora, si ustedes se dan cuenta, si regresamos nosotros a la lectura, lo que podemos encontrar es los verbos en esa forma del pasado. Si ustedes tienen, por ejemplo, el verbo fail, lo que van a encontrar en su lectura es que el pasado es... Si tienen sleep, el pasado va a ser slept. Si tienen took, el pasado es take. Si tienen find, el pasado es found. Put es put. Swim is swam. And see es saw. Ahora, como les decía, teníamos verbos regulares e irregulares. Tenemos verbos regulares e irregulares. Y aquí nos habla que los verbos irregulares van a tomar diferentes formas. No siguen un patrón de conjugación común como los verbos regulares. En este caso, ustedes tienen la lista en su libro y en la plataforma les subí una lista con 40 verbos comunes que son regulares, 40 verbos irregulares que son de uso común. Entonces, esta es una pequeña captura de pantalla de la lista de verbos que ustedes tienen en la plataforma de Schoology. Estos son verbos irregulares y si se dan cuenta, su conjugación es diferente en el pasado. Tienen, por ejemplo, be es was, be born, were born, break is broke, buy, bought, choose es chose, come as came, do as did, drink as drank, drive as drove, eat as ate, feel as felt, find, found y así sucesivamente. Los verbos no siguen un patrón de conjugación común como pueden darse cuenta, entonces aquí sí vamos a tener que trabajar un poco con nuestra memoria para podernoslos aprender. Hoy vamos a trabajar, enfatizar un poco más en lo que es cómo vamos a hacer una negación en el pasado. Bueno, si se dan cuenta, tenemos aquí negative sentences y cómo es que vamos a construirlas. Primero necesitamos un sujeto, you need a subject, you have didn't, and you need the infinitive of the verb. Didn't es nuestro verbo auxiliar que vamos a utilizar. Siempre para hacer negaciones y preguntas en el pasado vamos a utilizar did. En este caso tenemos didn't, que es la contracción de did not. Entonces en el ejemplo ustedes pueden observar subject, you, didn't, es como decir no, infinitive buy. You didn't buy tickets for the concert. No compraste boletos para el concierto. Lo que ustedes pueden observar aquí en esta tabla es la forma negativa o la conjugación negativa del verbo work en diferentes personas. Tenemos, si se dan cuenta, I worked es la forma afirmativa, negativa I didn't work. Este didn't, como les decía, es la contracción de did not. Y entonces tenemos work. Podemos observar aquí que work
ya no está utilizando la ed del pasado. ¿Por qué? Porque el pasado ya va implícito en nuestro auxiliar. ¿Sí? Entonces, aquí lo más padre de esta conjugación es que, si se dan cuenta, didn't se utiliza para todas las personas. Para hablar de tú, de él, de nosotros, de ellos, etcétera, van a utilizar didn't. Y su verbo ya no está en el pasado, sino está en una forma infinitiva. Ahora, si yo quiero hacer preguntas en el pasado, lo que voy a necesitar es mi auxiliar did, voy a necesitar después un sujeto y mi forma infinitiva del verbo. Tenemos aquí un ejemplo. Did she buy a CD? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer preguntas de contenido abiertas? Por ejemplo, ¿por qué compró un CD? Lo único que voy a hacer es agregarle una WH question al principio para que diga why did she buy a CD? ¿Dónde compró un CD? Le vamos a agregar el where did she buy a CD? ¿Cuándo compró el CD? When did she buy a CD? Si se dan cuenta, una vez más, tenemos nuestro auxiliar y nuestro verbo en forma infinitiva, porque el pasado ya va implícito en nuestro auxiliar. Aquí tenemos las formas interrogativas. Did I work? Did you work? Did we work? Did they work? Lo mismo para todas las personas. El mismo auxiliar, no se utiliza el verbo en pasado, sino en una forma infinitiva. Aquí tenemos un ejemplo para seguir el prompt o los modelos. Tenemos Michael do his homework. Con estas con estas 4 palabras vamos a crear nuestra pregunta y entonces quedaría: Did Michael do his homework? Tenemos una palomita que nos va a indicar que nuestra respuesta va a ser afirmativa. Entonces yo diría yes, he did. In this example, you can observe Anne ate pizza. ¿Cuál sería la pregunta? Bueno, pues mi pregunta sería entonces, ¿Did Anne eat pizza? Y esa tachecita me indica que mi respuesta va a ser negativa. Entonces yo diría, no, she didn't. She ate salad. Aquí ya ven el verbo en pasado porque ya está contestando una pregunta. Ya no es una negación. In the next example we have, they win the game. Did they win the game? Yes, they did. In the next example, you have Sue ride her bike to work. So the question would be, did Sue ride her bike to work? No, she didn't. She drove to work. So my question would be, did they go to the beach? Yes, they did. Here my question would be, did you make an apple pie? No, I didn't. I make a chocolate cake. My question would be, did Peter buy a new camera? Yes, he did. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, este es un pequeño ejercicio en el que ustedes van a poder identificar cuál es su forma correcta del verbo, pero sí tienen que identificar, ok, mi oración es afirmativa, negativa o interrogativa. Es lo que les va a dar la pauta para que ustedes puedan identificar cómo van a conjugar esos verbos. Bueno, entonces, en este caso, tenemos Mike didn't fall in the lake. Jill fall in the lake. Bueno, aquí mi respuesta sería Mike didn't fall
mi forma afirmativa. Jill fell in, porque aquí tenemos una negación, necesitamos un verbo en forma infinitiva. Aquí es una afirmación, necesito mi verbo en pasado. Ahora, lo que ustedes pueden observar es, en el ejercicio que les comentaba, bueno, did you enjoy your trip last weekend? Bueno, tengo una pregunta, entonces lo que necesito es mi verbo en infinitivo. Mike didn't fall, you fell. Yes, I did, and I took a lot of pictures. Lynn go to an Italian restaurant with her parents a week ago, but she didn't have a good time there. Aquí tenemos puras afirmaciones, por lo que necesitamos nuestros verbos en afirmaciones. Lynn went to an Italian restaurant with her parents a week ago, but she didn't had a good time there. But she didn't have a good time there. ¿Ok? Bueno. Ahora, regresamos a nuestra presentación. Lo que ustedes pueden observar aquí entonces es, en la página 93 de su libro, ustedes van a encontrar estas pequeñas fotos que son de un audio. Dice, listen to Rosie telling a friend what happened yesterday and choose the correct picture. ¿Sí? Aquí van a elegir la fotografía que nos pueda decir qué fue lo que pasó en la historia, como lo hicimos en la primera, y utilizando el audio que van a tener en la plataforma, ustedes van a hacer sus ejercicios de listening y van a poner para estas oraciones si son verdaderas o falsas, true or false, dependiendo lo que ustedes escuchen. According to what you hear, you are going to listen and answer true and false. El audio está en la plataforma de Schoology, que es donde ustedes han encontrado sus audios dependiendo cada lección. Finalmente, ¿cuáles son sus tareas o sus actividades en la plataforma? Number 1, you are going to have a quiz about irregular verbs. And number 2, you have a quiz about negative and interrogative form. Esas dos son las actividades que van a trabajar en la plataforma para esta semana. Bueno, entonces es todo por hoy. Ya saben que estoy a sus órdenes. Contáctenme para resolver cualquier duda. Gracias.